Buenas noches y bendiciones para todos. Hoy estamos en el aniversario número 13 del Ministerio Iglesia, Familia, Ebenecer Candelaria en Cartagena. En esta noche yo te traigo la poderosa palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 13. Y me estaré moviendo bajo el tema el temor y el amor de Dios. Título, lo que Dios pide de ti. Pero antes de dar inicio a la palabra, yo te invito ahí en el lugar donde estás, me acompañes a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito Dios, te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, te pido, Padre amado, que tomes el control de mi vida, bendito Dios. Tome el control, Dios mío, de tu palabra, bendito Rey. Oh Padre Santo, sea usted quitando, Señor, todo argumento, Señor, toda fortaleza mental, bendito Dios, de la gloria de mi vida, Señor. Todo, Dios mío, lo que no venga de ti, Señor, quítalo, Padre amado, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Dios mío, que tu palabra hoy cumpla su efecto, Señor, en cada vida, bendito Dios. Oh Padre amado, que ella sea, Señor, haciendo en esta noche lo que tenga que hacer, bendito Rey. Yo te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy, bendito Dios de la gloria, gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque sabemos, Señor, oh mi Dios, como dice en tu palabra, que donde estamos reunidos 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio, Señor, de nosotros. Por eso te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Como antes le dije, el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 13. Y leo la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames y sirva a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Te quiero narrar la historia de 2 hermanos, donde estaba el mayor y el menor. Pero, ¿qué pasó? Que vino el menor, se acercó a su padre y le dijo al padre que le entregara la parte de su herencia. El padre, a los días, le entregó la herencia tal cual como el hijo se lo había pedido. A pasar unos días más, el joven se fue y se fue a esa provincia y allá derrochó todo el dinero que el padre le había entregado en sus manos. Y cuando él derrochó todo eso en esa provincia vino una gran hambruna, o sea, hambre, y empezó ese hombre a padecer necesidad. Pero él, al ver su necesidad, se acercó a una hacienda de esa provincia y pidió trabajo. Y el trabajo que le dieron fue de apacentar los cerdos. Y tanto era el hambre que estaba padeciendo que aún él quería llevarse a su boca el alimento que le echaba a los cerdos. Pero hubo un momento donde él reaccionó y miró y dijo: yo aquí pasando hambre, estoy parapaseando. Y en la casa de mi padre hay tantos servidores y aún no hay necesidad de hambre. Y él me impacta la enseñanza de esa historia, porque ¿qué hizo el varón? Él vino, comenzó a meditar, dijo: reconozco que he pecado ante Dios y he pecado ante mi padre. Iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Ahí pude ver que hay un arrepentimiento en la vida de ese varón. ¿Sabe por qué? Porque cuando él tomó la decisión o la mala decisión de acercarse a su padre y de pedirle la parte de su herencia, no había temor de Dios en su corazón y mucho menos amor hacia su padre. Por eso ve que él tomó esa actitud en pedir lo que en ese tiempo no tenía que él haber pedido a su padre. Yo entiendo la historia
me lleva cuando nosotros pedimos herencia, me enseñaba también el Señor, es cuando ya nuestros padres parten de esta tierra. O que haya un mutuo acuerdo de nuestro padre para con nosotros que somos sus hijos. O sea que ese hijo tomó la mala decisión de pedirle a su papá que le entregara parte de su herencia por la falta de amor que sentía hacia su papá y también hacia Dios. No había temor de Dios en la vida de ese varón. Amén. Hoy te traigo 4 demandas que manifiesta el temor y el amor de Dios. Y la primera demanda es apartarse del mal. La palabra se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Mira lo que nos dice. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Me enseñaba el Señor cuando me daba esta primera demanda de apartarse del mal, es de que nosotros no debemos hacer las cosas que a Dios no le agrada. El apartarse del mal es de mirar lo que a Dios ciertamente le puede agradar. Me dice el Señor, mucha gente hace males o no se aparta del mal por no tener mi temor. El que no tiene el temor de Dios lo lleva a pecar, me dice el Señor. Por eso es que pecan y viven continuamente en el pecado. Ya no les importa lo que hacen. Y aún el Señor me decía, aún mi propia iglesia, mi propio pueblo, también hacen lo mismo por falta de mi temor. O sea, no tienen temor, no se dan cuenta de que yo estoy en todo lugar, de que yo todo lo veo. Muchas veces pensamos de que Dios no puede estar en el baño, que Dios no puede estar en la cocina, que Dios no puede estar, Dios está en todo lugar. Y por lo tanto el Señor nos está demandando hoy que nosotros nos apartemos del mal. Me decía el Señor, apartando del mal, de la fornicación. Eso no hace daño en nuestra propia vida. Apartarnos de la mentira. Muchas veces somos creyentes, le hablo a la iglesia, y a ti visita que me escucha, somos creyentes y somos mentirosos. Estamos siempre continuamente echando mentiras. Por eso son cosas que a Dios no le agrada. A Dios le agrada que tú y yo hablemos siempre con verdad. Dios está demandando hoy que nos apartemos del mal que nos asedia, el mal que siempre está en nosotros. ¿Tú no sabías que en nosotros hay un mal? Pero ciertamente cuando el temor de Dios llega a nuestras vidas, cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, nosotros buscamos siempre de agradar a Dios. Cuando yo busco apartarme del mal, estoy buscando de agradar a Dios, de no ofender a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Eso es lo que es apartarse del mal. Nuestra desobediencia nos lleva a que estemos siempre continuamente del mal en mal. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Porque muchas veces estamos, me decía el Señor, por eso que hay mucho pueblo enfermo. Mucho pueblo que ahí siempre vive golpeado, que me duele aquí, que me duele allá, es por eso. Por no tener mi temor y por no apartarse del mal. Ya no tienen el temor de hacer lo malo. Y como me decía, me enseñaba él, como yo en el instante no lo castigo, no lo reprendo, piensa como que a mí lo que están haciendo se me va a olvidar. No, te digo hoy, debes de apartarte del mal. Es la demanda que el Señor te está exigiendo hoy, iglesia, de apartarse del mal. Visita que me escucha, apártate del mal. ¿Sabes por qué? Porque si tú te apartas del mal, ciertamente el mal trae consecuencias a nuestra propia vida. Golpea nuestra vida, golpea nuestro cuerpo. Para que se pueda cumplir el versículo 8 en tu vida, que es medicina, la palabra de Dios a nuestro cuerpo, yo tengo que apartarme del mal. Si no me aparto del mal, la segunda parte, o sea, el versículo 8 no se puede manifestarse en mí. Para que yo pueda manifestarse esta palabra en mi vida, yo tengo que apartarme del mal, temer a Dios ante todas las cosas. El temor a Dios te va a ayudar a que tú te apartes de lo malo. Aunque lo malo te quiera incitar, te quiera pronto llevar de que tú o te quiera dejarte como que arrastrar, el mismo temor de Dios te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ama, no quiere ofender a aquella persona. Cuando tú tienes temor de Dios, tú te cuidas de no ofender su amor que tiene para contigo, que tiene para conmigo.
El temor a Dios me lleva a amar a Dios. Hay que amar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno ama a Dios, uno se aparta del mal, uno se aparta de lo malo, de lo que a Dios no le agrada. Fornicación, a Dios no le agrada. Los malos deseos no le agrada al Señor. Las mentiras, eso no le agrada al Señor. Yo debo cada día apartarme del mal, de solamente de obedecer lo que Dios me está diciendo que haga. He entendido que la palabra de Dios es un manual a mi vida. Ella me enseña, ella me guía, ella me instruye en lo que está bien y en lo que está mal. Hoy el Señor nos está demandando que nos apartemos del mal. Y ante todo, también te incito hoy, si no tienes temor de Dios, pídeselo y Él te lo dará. Dios me decía, el que no tenga temor, que me lo pida, que yo se lo doy. Y aprendí algo, que el temor lo pone Dios. No de pronto que te van a meterte terrorismo, de que si no buscas de Dios, si no te apartas del mal, te vas a morir. No. El temor de Dios es que tú ames a Dios y que lo ames con todo tu corazón. Amén. Mira lo que nos dice este concepto de apartarse uno del mal. Dice, es alejarse, cortar la relación, vivir separado de alguien. Si alguien tú sabes que no es de beneficio a tu vida, hay que apartarlo. Lo que uno le hace daño, uno lo aparta. Y uno escoge lo bueno de Dios. Amén. Dice, es una particularidad negativa que se le atribuye a las personas cuando actúan carente de bondad. Dice, o moral, dentro de su entorno. Hay gente que no tiene moral. Hay gente que no le importa por no tener el temor de Dios. Hay gente que practica su pecado y para ellos es natural. Hoy te digo, hermano, hermana que me escucha, para ti y para mí, el practicar el pecado no es normal, porque eso desagrada a Dios. El Señor nos está demandando hoy que nos apartemos del mal. Cuando tú y yo obedecemos y queremos agradar a Dios, debemos apartarnos de las cosas que nos hacen daño. Yo he entendido que si no me aparto del mal, de lo que a mí me está haciendo daño, yo misma me estoy destruyendo. Por eso que la palabra de Dios me enseña hoy que ella tiene que ser refrigerio a mi vida. Cuando la palabra de Dios cumple el efecto en la vida de nosotros, que hablo de nosotros como cristianos, ella cumple un efecto en nuestro cuerpo, en nuestros huesos. No hay gente enferma en el pueblo de Dios. ¿Por qué hay gente enferma? Porque no obedece a Dios ni tampoco está su temor. Amén. Aleluya. Segunda, aleluya, demanda guardar sus mandamientos. Ellos se encuentran en el libro de Deuteronomio 13, versículo 4. Aleluya. Mira lo que nos dice. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¿En pos de quién? De Jehová. En pos de Jehová debemos que nosotros andar, guardar sus mandamientos y ante todo tener temor de él. El temor de Dios te va a dar la fuerza que tú y yo hagamos las cosas bien, no mal. El Señor me enseñaba que guardar sus mandamientos es guardar su palabra, lo que está escrito en ella, lo que ahí el Señor te está recomendando, lo que el Señor ahí te está enseñando. El guardar los mandamientos de Dios es guardar la palabra de Dios, practicarla, ponerla en nuestra vida cada día, no desecharla. Muchas veces me dice el Señor, ¿tú sabes por qué no guardan mis mandamientos? Porque desechan mi palabra. La desechan. La idea es guardar los mandamientos de Dios, guardar su estatuto, guardar sus leyes, guardar lo que el Señor nos está demandando ahí. En la palabra de Dios encontramos el consejo de Él. En la palabra de Dios encontramos la dirección de Él. En la palabra de Dios yo puedo mirar lo que está bien y lo que está mal. En la palabra de Dios yo debo de ponerla cada día en práctica. Que dice el libro de Santiago. Muchas veces somos oidores, pero también olvidadizos. Somos olvidadizos. ¿Por qué? Por no practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica cada día en nuestras vidas. La palabra de Dios debe manifestarse
en ti y en mí. Muchas veces no se manifiesta. ¿Sabes por qué? Porque no la guardamos. Ni siquiera, si tú no guardas la palabra de Dios, mucho menos la vas a ponerla en práctica en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la que a mí me va a enseñar. La palabra de Dios es la que a mí me va a dar dirección. La palabra de Dios es la que a mí me va a enseñar de que yo pueda darle un consejo a otra persona. ¿Por qué? No podemos dar consejos por no guardar ni atesorar la palabra de Dios. El temor de Dios es necesario en nuestras vidas, iglesia. Es necesario ese temor que haya cada día en nuestros corazones. Ese temor nos va a ayudar a que verdaderamente amemos a Dios, a que obedezcamos a Dios. El temor de Dios debe permanecer en tu vida. Si este tiempo no has tenido temor de Dios, iglesia, le hablo a la iglesia, es el tiempo de que se lo pida a Dios. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Dios lo que nosotros le pidamos, en el nombre de Jesús, Él nos lo da. Por lo tanto, también te digo, visita, si este tiempo te has movido, no conforme a la voluntad de Dios, moviéndote a tu parecer, es este tiempo que le digas, Señor, te necesito, y necesito que pongas en mi corazón tu temor. Amén. Mira lo que dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para ponerla a un lado? ¿Para desecharla? No. Para meditarla de día y de noche. Cuando yo medito en lo que el Señor me está diciendo, cuando lo que Él me quiere enseñar, la misma palabra me lleva a que yo la ponga en práctica, de que ella se manifieste en mi vida. Cuando la palabra de Dios se manifiesta en mi vida, hay cambio, hay transformación. Muchas veces tenemos las mismas actitudes, muchas veces tenemos las mismas acciones, porque la palabra de Dios no se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Por no atesorarla, por no guardarla en nuestras vidas. Debemos de mantener siempre en nuestros corazones la palabra de Dios. Debe de practicarla, no debe desecharla. Me dice el Señor, muchas veces están ahí escuchando mi palabra y muchas veces se distraen pensando y buscando otras cosas. Se distraen con el que tienen al lado. Se distraen en el teléfono. Eso me dice el Señor. Por eso que no ponen mi palabra en práctica, por eso que mi palabra no la guardan, sino que hacen es desecharla. Aleluya. El mismo libro de Josué nos está recalcando que la palabra de Dios hay que meditarla de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. O sea que ella me está enseñando de que yo debo de cuidar, de que yo debo de practicar lo que ahí está escrito, lo que en ella a mí el Señor me está enseñando. Aleluya. Que ahora muchas veces queremos ver prosperidad, muchas veces queremos ver cambio en nuestra vida, pero por no poner la palabra de Dios en práctica, no lo vemos. Muchas veces vemos las cosas de Dios como que y decimos, Dios me dijo tal cosa y me lo dio a través de su palabra, pero esa promesa la veo lejos. ¿Sabes por qué la ves lejos? Porque no la estás poniendo en práctica. No estás creyendo lo que Dios te está diciendo en su palabra. Te digo hoy, hermano, hermana, que me escuchas, Dios no miente. Cuando Dios habla a través de su palabra, es verdad. He entendido que la palabra de Dios es la misma voz de Dios hablando a mi vida. En la palabra de Dios que yo encuentro donde Dios ahí me corrige. El Señor me decía, yo amo y corrijo y disciplino al que yo llamo por hijo. Dios nos corrige. ¿Y nos corrige a dónde? A través de su palabra, a través de sus mandamientos. Los mandamientos de Dios hay que atesorarlos, hay que guardarlos. Hay que dejar que ella haga mella en nuestras vidas, que ella se cumpla en nuestro ser. Muchas veces por eso no mostramos cambios, somos los mismos, las mismas, tenemos las mismas malas actitudes, la misma vieja naturaleza, la misma persona. Por eso que no vemos que el hermano, la hermana, el esposo, el papá, la mamá, buscan de convertirse para Dios, es por nuestras malas acciones, por nuestras malas actitudes y por no poner la palabra de Dios en práctica en nuestra vida. Amén. Mira lo que dice el concepto de guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son instrucciones amorosas. Eso me impactó. Y dije, wow, Señor.
O sea, que tú ahí me das, en tu palabra me das las instrucciones de cómo yo debo comportarme, de cómo yo debo hacer, de cómo yo debo de caminar, de cómo yo debo dar testimonio. Es en tu palabra. Aleluya. Dice, son instrucciones amorosas de Dios nuestro Padre para que tengamos bienestar. Escucha bien, para que tengamos. ¿Para qué son las instrucciones amorosas de Dios? ¿Para que estemos mal? ¿Para que vivamos mal? No, para que tengamos bienestar, felicidad física y espiritual. Esas son las instrucciones que Dios nos regala cada día a través de su palabra. Dios quiere que tú y yo estemos bien, no que estemos mal. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todo tiempo. Dios quiere que tú y yo seamos felices, 3 veces felices. Pero ¿cómo logramos eso? Cuando guardamos y atesoramos la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dice, mientras estemos en la tierra. Además nos da a conocer a disposición la voluntad de Dios sobre nuestro progreso eterno. O sea que mientras estemos en la tierra, nosotros, ¿verdad? Vamos a ser procesados. Nosotros vamos a ver, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. Nosotros vamos a conocer la disposición de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo lo vemos? Cuando ciertamente atesoramos y guardamos su palabra. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Será que Dios quiere mal para con tu vida? Dice en su palabra que Él tiene pensamiento de bien, mas no pensamiento de mal. ¿Dónde encuentro ese consejo? En su palabra. Dios quiere que tú y yo atesoremos lo que Él nos está regalando, lo que Él nos está demandando. El Señor nos está demandando hoy que guardemos sus mandamientos. Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a guardar y practicar la palabra de Dios. Visita, tú que me escuchas, es el tiempo de que atesores lo que el Señor te dice a través de su palabra. A través de cada mensaje Dios te está hablando. Visita, es el tiempo que lo pongas en práctica en tu vida. Amén. Aleluya. Tercera demanda, santificarse. Wow. Y eso nos cuesta. Cuando uno habla de santificación, nos cuesta. Pero no mira lo que dice el lo que dice el capítulo 8 de Isaías, versículo 13. Aquí me impactó algo tan impresionante que yo dije, Dios mío, estaba este tiempo bien equivocada. Pensé que el Señor no debía uno tenerle miedo, y si hay que tenerle miedo. Amén, amén. O sea, hay que tenerle temor y miedo. Aleluya. Y mira lo que nos dice. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿A quién nosotros cada día debemos santificar? A Dios. A Dios. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y dije, wow. O sea que el temor a Dios me lleva aún a que tenga miedo a Él. Pero algo impactante que aprendí, que cuando tú tienes miedo a Dios, no un miedo de que Dios te va a matar, no un miedo de que Dios te va a enviar al infierno, no. El miedo de ofender su amor que siente Él hacia ti. Me lleva al Señor. Mira cuando dice en su palabra que de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que entregó a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? De que tú tengas temor de Él, de que tú tengas miedo de ofenderlo. Tú debes saber de que Dios a ti te ama. Y cuando uno sabe que Dios nos ama, nosotros nos tenemos que cuidar de guardar, de no dañar su amor, de no dañar esa relación que tenemos con Él. Muchas veces por no guardar y por no atesorar lo que el Señor nos está regalando, lo que el Señor nos está inculcando, perdemos la relación con Él. En santificarte, tú santificas el nombre de Él, me dice el Señor. Cuando tú te santificas, lo estás santificando a Él. ¿Con qué? Me decía el Señor. Con tu propia vida, con tu testimonio, con tus buenas obras, con tus buenas acciones. Muchas veces tenemos acciones malas. Muchas veces aún nuestros testimonios dan que decir. Y la idea es que tú guardes el testimonio. ¿Y qué es guardar el testimonio?
mostrar de que Cristo ciertamente mora en ti y mora en mí. Es lo que es guardar el testimonio. Guardarte cómo tú caminas. Muchas veces aún caminamos mal, me dice el Señor. Muchas veces andan mal en mis caminos, no haciendo las cosas correctas. Y ahí no me están santificando. Cuando tú me santificas, me dice el Señor, es que tú tienes que cumplir mi regla, andar en mis estatutos, cumplir tal cual lo que yo te estoy demandando. Tú y yo, iglesia, debemos de escuchar cada día el consejo de Dios. Debemos cada día escuchar siempre la dirección de Dios. Aleluya. Cambiar aún nuestras actitudes. Cuando yo tengo actitudes correctas, estoy santificando el nombre del Señor. Muchas veces tenemos muchas malas actitudes con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Te hago una pregunta, mujer, varón que me escucha, joven. ¿Será que una mala actitud? ¿Será que puede esa mala actitud traer a la persona ante Dios? No. Una mala actitud lo que hace es alejar. Y nadie va a querer buscar de Dios. Y te digo, iglesia, mira lo que estás haciendo. Si este tiempo andas con mala actitud, cambia tu posición, te dice el Señor. Cambia la posición de que este tiempo habías tenido y busca la manera de dar testimonio verdaderamente. Cuando uno busca, cuando uno tiene el temor de Dios, cuando uno ama a Dios, busca siempre demostrar ¿a quién? A Cristo en nuestra vida. Qué bueno que Cristo se refleje en ti, que se refleje en mí cada día. Dice la palabra, dice, aun con nuestra forma de hablar, me dice el Señor. ¿Cómo estás hablando? Muchas veces somos cristianos y no parecemos cristianos porque hablamos mal. Y no es que se nos chispotea, no. Lo hacemos a breve. ¿Sabes por qué? Por falta de temor y amor de Dios. Este tiempo, yo te invito que si no has tenido el temor de Dios, le pidas hoy al Señor que lo derrame en tu corazón. Si este tiempo no has entendido lo que es amar a Dios, pídele que te ayude. Le hablo a la iglesia, que derrame aún de su amor, para que tú puedas amarlo y respetarlo. Amén. Y nos dice, todo esto va basado bajo los parámetros de la palabra de Dios. O sea, hay una regla divina que debe estar cada día en nuestras vidas. Y esa regla me lleva a obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, yo santifico su nombre, dando buen testimonio, mostrando a lo que Dios le agrada. Amén. Aleluya. Y dice en Juan 17, dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí estaba el mismo Jesús hablándole a los discípulos. Y estaba aquí Jesús orándole al Padre, diciendo que lo santificara ¿en qué? En su verdad. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Será que la palabra de Dios es mentira o es verdad? Yo entendí este tiempo que la palabra de Dios es verdad. Y lo que Dios me habla ahí, me habla directamente a mi vida. Amén. Y dice, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios es la verdad. Tú ahí no vas a encontrar mentira. Tú vas a encontrar ciertamente el consejo de Dios, la dirección de Dios. La palabra de Dios es la que nos ilumina. La palabra de Dios es la que nos guía a nosotros como creyentes qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. Aleluya. La cuarta demanda, humillarse ante Dios. Aleluya. Eso lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Aquí hago paréntesis. El Señor hoy no ha declarado lo que es bueno. Apartarse del mal, guardar sus mandamientos y santificarse. Cuando yo me santifico, santifico el nombre de nuestro Señor. Amén. Y dice la parte B. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí es algo maravilloso
que aprendí. Nosotros como creyentes debemos siempre practicar la justicia de Dios. Eso debe estar cada día en nuestra vida. Y a veces somos creyentes y somos injustos. Cometemos tanta injusticia porque nos equivocamos. Y entendí lo que el Señor me enseñaba. ¿Sabes por qué cometemos tanta injusticia? Por no tener el temor de Dios en nuestra vida. Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, hacemos lo que Dios le agrada. Practicamos la justicia de Dios. Practicamos su misericordia. Muchas veces no tenemos misericordia con nadie. Estamos prestos para siempre estar acusando. Estamos siempre prestos para estar condenando. Ni tú y yo somos llamados para condenar a nadie. Solamente el que condena y hace juicio se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que hace los juicios. Dice, Señor, tus juicios son verdaderos, porque los juicios de Dios jamás se equivocan. El hombre comete injusticia, pero Dios no. Dios hace justicia y su justicia de Dios es correcta. Muchas veces creemos a Dios como que Dios es malo. Ay, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? Porque los juicios de Dios se cumplen en la vida del ser humano. Cuando Dios lanza juicio es porque ya llegó su punto, o sea, llegó su final y tiene que Dios orar porque Dios es justo. Aprendí también de que cuando nosotros pensamos de que Dios no castiga, te digo hoy, Dios sí castiga. Dios castiga. Por lo tanto, hoy a Dios hay que tenerle temor y tenerle miedo, porque Él sí castiga. Aprendí también de que Dios, algo que yo me veía como equivocada en este tiempo, decía, porque yo pensé, cuando hablaba de ese texto que está en Mateo, que habla de que tengamos temor a aquel que mata el cuerpo y manda el alma al infierno. Yo en ese tiempo pensé que era Satanás y entendí. Quien mata el cuerpo y manda el alma al infierno, el mismo Señor, o sea, es el mismo Dios en Cristo Jesús. Él es el que mata y también manda al infierno, porque Dios cumple sus juicios. Los juicios de Dios son verdaderos. Dios tiene misericordia, pero muchas veces abusamos de su misericordia. Muchas veces me dice el Señor, solamente ven la parte de arriba. Es que Dios es amor, pero no miran la parte que viene abajo. También soy fuego consumador. Dios, ciertamente, cuando Dios lanza sentencia, es porque ya hasta ahí llegó el término de esa persona. Amén. Aleluya. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea que es bueno cuando nosotros somos humillados, cuando Dios nos tiene que humillar, porque ahí nosotros aprendemos sus estatutos, aprendemos sus reglas, aprendemos sus mandamientos, aprendemos sus ordenanzas. Amén. Es necesario de que tú y yo nos humillemos delante de Dios. El Señor me enseñaba cuando tú te humillas delante de mí, estás reconociendo que tú no eres nada, que yo soy el todo en tu vida, de que ciertamente estás reconociendo de que tú estás mal. Muchas veces estamos mal, pero no queremos reconocer ante Dios que lo estamos. Amén. La idea es que tú y yo debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Y todo va basado en el temor que tengamos hacia Él. Hoy te he hablado, te he dicho, el tema, el temor a Dios. Ese temor a Dios te lleva a que tú te humilles delante de Él. En la Biblia humillarse significa aceptar o reconocer mi condición. Nosotros debemos reconocer nuestra condición pecadora. Debemos reconocer que necesitamos de Dios. Debemos reconocer cuando estamos mal delante de Él. Y pedir perdón. Muchas veces no queremos pedir perdón a Dios ni reconocer que estamos mal. Hay que reconocer, iglesia, que estamos mal y humillarnos delante de Dios. Hoy yo te invito que si este tiempo no hayas tenido ese temor, hoy es el día
de que le diga al Señor, ahí en tu intimidad, Señor, derrama ese temor en mi corazón. Hoy es ese tiempo de apartarse del mal. Hoy es el tiempo de guardar sus mandamientos. Hoy es el tiempo, iglesia, visita que me escucha, de santificar el nombre del Señor a través de tu vida, a través de tu testimonio. Y hoy es el tiempo de humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra condición pecadora. Reconocer que lo necesitamos cada día. Amén. Si hoy ha llegado este mensaje en tu vida, yo te invito a que ahí inclines tu rostro, ahí en el lugar donde estás, y oremos. Padre, te doy gracias, bendito Dios, gracias, bendito Rey de la Gloria, por tu palabra, Señor, primeramente. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que ella cumpla, Señor, su propósito, Padre amado, en cada vida, bendito Dios. Oh, Padre Santo, te doy gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre mío, y te bendice, Señor. Yo te pido, Dios mío, que seas tú, papá, fortaleciendo, Señor, a cada uno, Señor, de tus pastores, bendito Rey de la Gloria, de cada red de satélite, Señor. Bendice a mis pastores, bendito Dios de la gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, bendito Rey de la Gloria. Gracias, Padre amado, porque a ti, mi Dios, es que te compete, Señor, de hacer todas las cosas, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.